Se informa que esta clase realizada a través de medios electrónicos será grabada con el fin único y exclusivo de prestar un servicio para un mejor aprovechamiento del alumno. Utilización interna de la academia con los alumnos. En ningún caso estas grabaciones se cederán, difundirán y o comercializarán sin consentimiento del docente y de la academia. Vale, nada, estaba comentando es que para la hora de hacer el archivo de datos, en ese archivo de datos que tenéis para hacer el trabajo, muchas veces podéis tener algún valor ausente, alguna falta de respuesta, por ejemplo, él no sabe, no contesta. Entonces, ahí lo que tenéis que hacer es ir a donde os aparece la variable y os aparecen los diferentes valores que puede tomar esa variable. ¿Sí? Por ejemplo, partido político al que votaste. 1, Partido Popular. 2, Partido Socialista. 3, yo qué sé, Podemos. Vale. Y probablemente os ponga, a ver que estoy mirando aquí, probablemente os ponga, a ver, ¿en qué pregunta era, Andrea? Es la 12, la de... La pregunta 12. Sí. Vale, ¿en qué tipo de escala se colocaría, no? Vale, pero ahí tú solo... ¿Y tienes valores distintos de 9, del 1 o del 10? Sí, parece que como son errores como de registro a la hora de pasar Vale, los datos pero hacia el archivo. cuando tú vas a esa variable, en vista de variables, no cuando estás viendo si pusieron un 1, un 3, un 4 o un 8, sino si le das abajo de todo en el SPSS a vista de variables, en la vista de variables hay una opción que es valores. Y tú ahí en los valores ves lo que significa ese 98, ese 99. Normalmente es no sabe, no contesta. Entonces, el no sabe, no contesta es un missing. Vale, lo tengo que revisar porque ahí no me fijé, pero... Claro, los tenéis ahí porque en la foto que me mandas tú ahí no hay esa opción. Yo estaba mirando porque a veces hay cuestionarios que pasan. Por ejemplo, la edad, tienes que poner un número, pero luego aparece 99 no contesta. Entonces, si te aparecen 99, los 99 son un valor ausente. ¿Lo ves? Eh, es que no sé, o sea, creo que le preguntaron en clase, pero tampoco dijo nada al respecto. Claro, mira, voy a mirar yo aquí que tengo. Lo que pasa es que no son de este. O sea, no es de. No es de psicología, ¿vale? Es de una carrera, desde la asignatura de políticas. Pero en políticas tienen una materia en la que hacen mucho esto y les aparecen los cuestionarios. A ver si encuentro aquí algún cuestionario. En los cuestionarios les suelen aparecer, pues sí, mira, por ejemplo, en los del barómetro. En el cuestionario este que os voy a pasar. Es un barómetro de CIS, ¿vale? De Centro de Investigaciones Sociológicas. Mirad, si os vais a... ¿lo tenéis? Mirad, en la pregunta 1 mismo. ¿Veis en la pregunta 1 que os aparece muy buena, buena, regular, mala, muy mala, NSNC? No sabe, no contesta. Es decir, que todos los 8 o los 9 que os aparezcan en la pregunta 1 son missing. Ah, pero en nuestro cuestionario no está puesto así. Claro, pero vosotros, si en el cuestionario no os lo pone así, pero vosotros tenéis, imagínate que yo aquí en la pregunta, imagínate, en la
pregunta, a ver, déjame ver una. Por ejemplo, una que se parece mucho a la 12 que tenéis vosotros ahí. La pregunta 9. ¿Tenéis la pregunta 9 delante? Sí. Vale, si a vosotros en los datos os aparecen ceros, unos, doses, treses, cuatros, hasta 10, es que están respondiendo. Pero si os aparece 98 o 99, es que no están respondiendo. Sí, Diego, acabo de ver el archivo de datos y efectivamente pone que 98 y 99 pone que no sabe, no contesta. Vale, pues esos son missing. Y eso, si no tenéis el cuestionario con esos valores, vais eso, a vista de variables, en la variable donde pone la pestaña que pone valores, creo que es, ¿no? Sí, sí, ese valor. En valores, desplegáis ahí y os aparece 1, 2, os aparecen los diferentes valores. Y luego os pone eso, el 98 y el 99. Entonces vosotros tenéis que tener cuidado porque si por ejemplo vais a hacer la media y tenéis varios 98 y varios 99, la media os puede dar 15. Pero es que en esa variable que yo os acabo de decir, que no me acuerdo cuál era, la 9, la media no puede dar 15, tiene que dar entre 0 y 10. ¿Lo entendéis? Pero entonces, ¿esos datos qué haces? Esos datos hay que o imputarlos o sustituirlos. Vale, lo que no podemos es trabajar ahí con un 98 con un 99. Sí, Sí, yo os vale. digo, de todos modos, si vais siguiendo la guía esa que os dieron para la práctica del tema 2, ahí ya os va diciendo cómo tenéis que ir haciendo todos los pasos para ir depurando todos los datos. Entonces, no debería de haber ningún problema. Que si tenéis algún problema, me lo decís sin problema. Lo vemos, ¿vale? Pero yo creo que ahí no vais a tener ningún problema porque además eso os va diciendo. Le das a explorar, le das a... y ya os dice cómo tenéis que hacerlo. Sí, Vale. un poco como lo que hacíais en psicometría, ¿os acordáis? Vale, pues ahí eso, pues le dais a datos, no sé qué, o le dais a estadísticos, o a transformar, a recodificar, o cosas por el estilo. Yo os digo, si tenéis problemas, lo vemos. Yo, dentro de lo que yo os pueda ayudar, sin problema, ¿vale? Bueno, vamos entonces ahora con las preguntas de tipo test. Y lo que no apunté es en cuál nos habíamos quedado. En la 40 puede ser. En la 40. Vale, no la habíamos corregido, ¿no? ¿Y la teníais hecha? Sí, pero no me acuerdo si estaba corregida o no. Me refiero, ¿tienes hasta la 49, Lorena? No, tengo hasta la 40 hecha. Vale, entonces, bueno, la 40 la resolvemos. La modelización permite elaborar modelos, espera que me salté, explicativos y predictores, pero solo comparando variables 2 a 2. Sí que la habíamos hecho. Modelización, trabajábamos con más de dos variables. Cuando trabajamos con variables de 2 en 2, era un modelo bivariado. ¿Lo veis? Es falsa. Bueno, pues venga, vamos hasta la 49.
Avisadme cuando lleguéis a la 50. Y por cierto, acordaros de irme pasando todos los apuntes que os vaya dando el profesor, ¿vale? Todo lo que tengáis del profesor para poder verlo. Y luego, si detectáis que hay alguna cosa que ha cambiado, o que ha introducido, o algo que yo he puesto que él ha eliminado o así, también decírmelo para poder tenerlo en cuenta, ¿vale?
Sí. Vale, yo acabé. ¿El resto cómo lo lleváis? Yo ya las tengo también. ¿Sí? Vale. Pues vamos allá. Vamos a corregirlas y así ya avanzamos. A ver si nos da tiempo a acabar todas y incluso si nos diera tiempo a ver alguna del 2. Bueno, 41. El nivel de modelización o multivariante no permite detectar variables latentes. Es falso, ¿no? Falsa. Sí que nos permite ver variables latentes ocultas. Acordaros, por ejemplo, un tipo de análisis multivariante sería el que hacíamos en psicometría con varias variables. ¿Os acordáis de cuando hacíais el análisis factorial en la práctica esta de psicometría que ponía las variables de DEP, EMA, GIN, AMOIN, ENER, PTV? Sí. Sí, vale, pues ahí si nosotros con nosotros a partir de todas esas variables hacíamos grupos, pero para poder hacer grupos necesito muchas variables, necesito varias variables. ¿Lo entendéis? ¿Pero qué se refiere con latentes? Latentes son esas variables ocultas. Yo no sé si os acordáis de psicometría. En psicometría había un factor que tenía las variables ingresos nacionales, consumo de energía eléctrica, el número de aparatos de televisión, tasa de mortalidad infantil. Y con todas esas variables era como si nosotros estuviéramos analizando el grado de desarrollo del país. ¿Os acordáis? Sí. ¿Y No esa sé. es la variable latente? Claro, y el grado de desarrollo es una variable que no podemos ver directamente. Es una variable oculta, es una variable latente. Podría ser, por ejemplo, también pues algo relativo a creencias, a opiniones. No hay una variable que nos dé eso, pero en base a otras variables sí que podríamos verlo. ¿Lo veis? Bien. 42. El análisis multivariante es una extensión del análisis univariado y bivariado al análisis simultáneo de dos o más variables. Yo puse verdadero. ¿El resto? Yo también, pero Tam- todo el tema de la palabra extensión. Bueno, digamos que es como una ampliación, ¿no? Del análisis uni el análisis, o sea, el análisis uni lo extendemos al análisis bi con una variable más y del bi al multi con más. ¿Lo ves? Ah, vale. Sí, sí. Una cosa muy importante, y siempre os pillan. Y tener mucho cuidado con eso, porque lo hacen siempre, ¿vale? Ponen muchísimas tipo test con eso. Os pone al análisis de dos o más. No me sirven dos, porque si son dos es bivariado. ¿Lo veis? Tendría que poner más de dos. ¿Lo entendéis? En este caso sería falsa porque dice dos o más. Claro, con dos no es un análisis multivariante. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Sí. Entonces no me sirve que ponga dos o más. Tiene que decirme más de dos. Sé que va a pillar. Claro, y además es una putada, porque yo os entiendo perfectamente cuando me decís, claro, es que esto es complicadísimo, porque yo la estoy leyendo con los nervios del examen, la leo rápido y pienso que es verdad. Mucho cuidado, porque hay más por ahí, Hay alguna más así del estilo. ¿Vale? Y además es que, claro, solo cambia el 2 y el más de sitio, porque una dice más de 2, 2 o más. ¿Vale? Muchísimo cuidado con eso, ¿vale? Bien, esta sería falsa. Tendría que decir más de dos variables. En el análisis multivariado, los estadísticos se clasifican según técnicas de dependencia y técnicas de independencia. Son interdependencia, ¿no? Y ese es otro de los fallos que cometéis muchas veces. Que claro, lo leo rápido
y pienso que donde pone independencia, pues ya leo interdependencia. Cuidado, son de dependencia y de interdependencia, por lo tanto es falsa. El análisis multivariante refleja la cantidad de datos existente en la realidad, sintetizando los aspectos más importantes y perdiendo el mínimo de información. ¿Qué os parece? Fijaos, acordaros, cuando nosotros utilizábamos modelos, utilizábamos simplificaciones de la realidad, ¿no? Estudiar la realidad tal cual se presenta es muy complicado. Entonces los modelos son simplificaciones. Y ahí os dice que refleja la cantidad de datos existentes en la realidad sintetizando los más importantes. Es decir, yo voy a prestar atención a aquellas variables que sean las relevantes, las más importantes. Y voy a intentar perder la menor información posible. ¿Lo entendéis? Cuando yo hago un modelo, yo sé que no voy a explicar la realidad al 100%. Voy a explicar la realidad, una parte de la realidad. Lo que quiero es que lo que yo explico se parezca en lo máximo posible a esa realidad, sabiendo que no es la realidad 100%. Por ejemplo, si yo quiero un modelo que me explique cuál es vuestro rendimiento académico en la asignatura, yo no puedo incluir todas las variables que os afecten a todos los alumnos. ¿Lo veis? Porque a lo mejor a algún alumno le puede afectar, pues yo qué sé, el color de la camiseta que lleve el profesor ese día. Pero claro, yo voy a meter esa variable. ¿Creéis que esa variable realmente sería útil a la hora de explicar vuestro rendimiento en la materia? No, le puede afectar a una persona, a dos. Lo que más afecta a todos serán las horas de estudio, será la motivación. Entonces, yo, si hago un modelo con horas de estudio y motivación, no estoy explicando toda la realidad de vuestras notas. Estoy perdiendo información. Pero busco que con las variables que yo incluyo, perder la menor información posible. Es decir, pierdo mucha menos información eliminando el color de la camiseta del profesor que eliminando las horas de estudio, que perdería muchísimo más. ¿Lo entendéis? Cuando hacemos un modelo perdemos información, eso lo sabemos, pero intentaremos perder la menor posible, ¿vale? Bien, uno de los peligros principales del análisis multivariado es la fácil estimación de los resultados en contraste con la difícil interpretación de estos. Verdadero, es muy fácil. Hoy en día, con las técnicas estadísticas de las que disponemos, es muy fácil hacer modelos. Podemos sacar modelos como churros. Podemos meterle 200 variables. Al SPSS le da exactamente igual hacer los cálculos con una variable que con 20, que con 200. Le lleva lo mismo, nos va a llevar un poco más de tiempo meter todos esos datos, pero nosotros podríamos hacer un modelo muy complejo. Problema, que luego a la hora de interpretar todos esos resultados, a veces nos va a costar y vamos a tener problemas para poder interpretarlos. Una pregunta, entonces la 43 sería falsa. Sí, porque tiene que poner interdependencia, Lucas. ¿Y la 44? Y la 44 es verdad. Vale, vamos a sintetizar, vamos a quedarnos con lo más importante, perdiendo información, pero perdiendo la mínima posible. Bueno, la 45 verdadera, ¿no? Es muy fácil hacer modelos, pero luego a la hora de la verdad hay que ser capaces de encontrarle una lógica, una explicación e interpretar todo eso es donde nos puede costar. Un peligro a tener en cuenta al usar técnicas multivariantes es la inclusión de demasiadas variables explicativas en el modelo. Verdadero. Es lo que os acabo de decir, ¿no? Verdadera. Las técnicas multivariantes son herramientas estadísticas. Sí, verdadera. Son herramientas que vamos a utilizar desde el punto de vista de la estadística para poder predecir, para poder explicar fenómenos y demás. Las técnicas multivariantes solo permiten analizar un conjunto de variables simultáneamente. Falso porque, Lucas. No sé, porque ese solo. Ese solo, la intuición masculina nos lleva a pensar que ese solo no, ¿no? Cuidado, porque
aunque en la mayor parte de las preguntas, cuando os ponen siempre, nunca, solo, suelen ser falsas, ¿vale? No tiene por qué ser así. En este caso lo es. En este caso es falsa. Porque no solo nos permite hacer un análisis de las variables, también nos permite, por ejemplo, hacer predicciones. ¿Lo veis? Según SED, las técnicas multivariantes pueden clasificarse en función de las variables, pero no de las propiedades de los datos. ¿Qué os parece? Es falsa. SED clasifica en función de dos criterios, en función de los objetivos de la investigación y en función del tipo de relación que podemos establecer entre las variables. ¿Vale? Los tenéis por ahí en los apuntes en la página 8. Y las propiedades de los datos, entonces entiendo que las tiene en cuenta, ¿o no? ¿Cómo? Las propiedades de los datos las tiene en cuenta a la hora de clasificar. No, SED habla de objetivos, es decir, si el objetivo es describir o explicar, y nos habla del tipo de relación que hay entre variables, si unas dependen de otras o si no. Pero entonces sería verdadera. Espera, ¿dónde estamos? ¿Cuál era? 49. Las técnicas multivariantes, perdón, según SED, las técnicas multivariantes pueden clasificarse en función de las variables, pero no de las propiedades de los datos. Sí, es verdadera, perdón. Sí, es verdadera. Pensé que ponía también propiedades de los datos, ¿eh? Ah, vale. Vale, pensé que os ponía... De hecho, cuando la leí en función de... creo que leí en función de las variables y de las propiedades de los datos. ¿Lo veis? Sí, en función del tipo de relación que hay en las variables, ¿vale? Y en función del objetivo que pretendemos. Pero del tipo de datos no. Bien, los métodos de dependencia son aquellos en los que se especifica una variable como pronosticada a partir de otras. Yo también puse verdadera esta. Fijaos que en los de dependencia siempre vamos a tener una variable dependiendo de los valores que tomen las otras. Es verdadera. Pues venga, vamos hasta la 60. Vengo un momentito.
Por cierto, ¿por qué tema vais en clase? Empezamos con el profesor nuevo y estamos en el tema 4 de regresión logística. Vale. Bueno, yo la regresión logística la suelo dar muy rápido. ¿Y qué día es el examen? El final, dices. Sí. El 24 de mayo. Vale. Tengo 24 de mayo. Vale, quedan 2 meses justos, ¿no? Más o menos. Sí. Vale. ¿Las tenéis? Bueno, la 60 no la vamos a hacer porque antes daban muchas técnicas y muchas de las que os aparecen ahí en la 60 no las vemos, con lo cual la 60 no la hacemos, ¿vale? Vale, entonces ya acabé. ¿Y el resto qué tal? Andrea, Lucas. Yo es que de la 55 a la 59 no tengo ni idea. Vale. Me pasa. Vale, pues vamos a hacerlas, venga. La 51 dice, en los métodos de interdependencia las VI son independientes entre sí. Verdadero. Sí, ¿no? ¿Lorena? Sí, yo también pondría que sí. ¿Pondrías o pusiste? O sea, puse que sí. Vale, bien. Vale, chicos, otra en las que os pilla siempre. Falsa. En los métodos de interdependencia no hay ni VI ni VD, porque si hubiera VI y VD sería de dependencia. ¿Lo veis? Si tenemos variables independientes y variables dependientes, es que la técnica es de dependencia. Tendría que decir, en los métodos de interdependencia, las variables son independientes entre sí. ¿Lo veis? Es que en los métodos de interdependencia hablamos de variables de forma genérica, pero no hablamos de VI y VD. Para tener VI y VD, la técnica tiene que ser de dependencia. Tenemos que tener unas variables que dependan de otras. Entonces tendría que poner, para ser verdadera, Tendría que poner en los métodos de interdependencia las variables. son independientes. Vale. ¿Lo veis? ¿Veis que en estas caéis como moscas? Siempre falláis todos. Vale. Lo bueno, que si falláis aquí, espero que luego en el examen no falléis. Eso es lo bueno, que falléis aquí. ¿Vale? Pero estas todas, si fuerais al examen, sin haber venido aquí, os pillarían muchísimas de ellas. Bien, el hecho de que unas variables dependan de otras en un modelo hace necesaria la utilización de un modelo de interdependencia para el análisis de datos. Yo puse falso. ¿Falso por, Andrea? Yo también, pero ahora por lo que... Perdón, Andrea. Porque hace necesaria. Si unas variables dependen de otras, el método tiene que ser de dependencia. ¿Lo veis? Pero pone interdependencia. Claro, entonces es falsa. Para que unas dependan de otras tiene que ser de dependencia. No, es que no os dije que estuviera mal, ¿eh? Lo que pasa es que Lucas ahí ya, si lo aprieto un poco ya cambiaba, ¿o no, Lucas? Yo puse falso, pero... Sí, pero ya, si te tiro un poco, creo que ya incluso conseguiría que dijeras verdadero, ¿o no? Vale. Fijaros que hablamos, si unas variables dependen de otras, el método es de dependencia, ¿vale? Hace necesaria la utilización de un método de dependencia para el análisis de datos.
Así sería verdad, así sí que sería correcto. Si los datos son cuantitativos, debemos usar un método métrico de análisis. Sí, Sí. porque Los métricos o los que se pueden medir son los que utilizan variables de tipo cuantitativo. Diego, pero lo anterior, ¿cómo sería verdadero? Tachándole el inter de un método de dependencia. Ok. ¿Sí? Sí. Bien. El hecho de que tengamos datos cuantitativos, cualitativos o ambos condiciona el tipo de técnica de análisis que vamos a utilizar. pues es verdadero. Verdadera. Hay técnicas que solo nos permiten utilizar datos qual y hay técnicas que solo nos permiten utilizar datos quanti. Incluso hay técnicas que nos permiten utilizar datos quali o quanti, ¿vale? Por ejemplo, regresión lineal, solo podemos utilizar datos cualitativos. Análisis cuantitativos. Análisis factorial, solo cuantitativos. Pero, por ejemplo, si nos vamos a regresión logística, que la que vais a utilizar vosotros en el tema 4, podemos utilizar tanto datos cuanti como cualitativos. ¿Lo veis? Bien. Si los datos son cuantitativos, perdón, la 55. Los pasos en la modelización serían las etapas a seguir cuando queremos aplicar una técnica multivariante sobre unos datos recogidos. Es verdadera. Dudo mucho que os lo vaya a preguntar, porque ahora en los apuntes no hay nada relativo a los pasos de la modelización, ¿vale? Pero bueno, es eso, cuando elaboramos un modelo, los pasos que vamos a seguir, pues serían un poco eso, las etapas que tenemos que ir dando hasta llegar a las conclusiones, ¿vale? Hasta finalizar nuestra investigación. La estimación de parámetros es el primer paso en la modelización. Yo puse falso. ¿Por qué? Porque el primer paso es identificar qué variables vas a utilizar y hacer la ecuación. Correcto. Lo primero que tenemos que hacer es, una vez que tengamos claras nuestras variables, es especificar el modelo. De hecho, cuando visteis las prácticas, ¿disteis ya la práctica de regresión lineal? Creo que sí. Bueno, en la práctica de regresión lineal, lo primero que hacéis es especificar el modelo. Ponéis y igual a... ¿No? Ah, sí, sí, sí. Pues es lo primero que tenemos que hacer, especificar el modelo. ¿Vale? No estimar parámetros. Bien, la estimación de parámetros consiste en obtener los valores constantes de peso de las variables en el modelo. Nosotros tenemos el modelo, por ejemplo, de regresión lineal, donde el i era igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 más lo que sea. Bueno, pues estimación de parámetros, la fase de estimación de parámetros es saber qué valor toman esas betas. ¿Vale? Os hablo ahí de los valores de peso, los pesos son las betas, ¿vale? Y os hablaba también de la constante, ¿no? Los valores constantes, que es esta beta 0. De todos modos, esto lo vais a entender muchísimo mejor cuando veamos la regresión lineal, porque es lo que vamos a estar haciendo en la práctica, en el tema 3. Bien, la especificación del modelo debe realizarse de forma matemática para que tenga utilidad. No necesariamente, ¿vale? No necesariamente tiene por qué ser de forma matemática. Incluso nosotros podríamos especificar el modelo de forma verbal, ¿vale? Verbalmente. Si el modelo es óptimo y realiza buenas predicciones, la modelización terminaría con una reespecificación del modelo que hemos conseguido. Yo puse falso. ¿Por qué? Porque si lo remodificas, o sea, si haces una reespecificación significa que modificas el modelo principal o quitas variables o... Y no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, si yo tengo un modelo que funciona, ¿para qué voy a hacerle cambios? ¿Cuándo lo reespecifico? Cuando el modelo falle, cuando el modelo no sea todo lo bueno que yo quiero. Entonces a lo mejor me compensa
introducir una nueva variable o cambiar el tipo de relación que hay entre variables. Entonces sí que lo puedo reespecificar. Pero si el modelo es óptimo, es bueno, lo dejamos así y no lo tocamos. Lo único que podemos hacer al tocarlo es que deje de funcionar, ¿no? Algo que funciona, que deje de funcionar. Por lo tanto, si el modelo es óptimo, queda así. Si el modelo le falla algo, lo reespecificamos e intentamos llegar a un modelo óptimo. ¿Sí? Bien, las 60, como os digo, pasamos. Bueno, pues vamos a hacer hasta las 67, acabamos. Dime. ¿Y la 57 cómo era? La estimación de parámetros consiste en obtener los valores constantes y de peso de las variables en el modelo es verdadera. Son estas betas, ¿vale? Las beta 1, beta 2, la que va con cada X son los pesos y la que va sola es la constante. Pero yo te digo, lo veréis y lo entenderéis muchísimo mejor cuando veamos la regresión lineal. Vale, ya terminé. Vale. El resto. Corregimos. Sí. Yo todavía no acabé, Ah. pero si quieres. ¿Tú, Andrea, cómo vas? Yo por mí si quieres corregir me quedan dos. Vale, pues vamos y así acabamos con las del tema. Bueno, la 61 dice que el análisis de correspondencias utiliza variables cualitativas y cuantitativas para sus cálculos.
Falso porque utiliza solo variables cualitativas. solo quali, ¿vale? Nunca quanti. Bien, por lo tanto, falso. A través del análisis de correspondencias podemos reducir los datos obteniendo dimensiones o variables latentes. Verdadero. Agrupábamos variables que tuvieran relación entre sí y eso nos podía dar información de alguna variable oculta, de alguna variable latente. El análisis de correspondencia simple utiliza más de 2 variables en sus cálculos. ¿Utiliza cuántas? 2. ¿Vale? Y si fuera más de 2, ¿cómo se llamaría? Múltiple, ¿vale? El análisis de correspondencia simple utiliza 2 variables cualitativas y el análisis de correspondencia múltiple utiliza más de 2. El análisis de correspondencias es un subtipo de análisis factorial. Yo puse falso. Bueno, realmente se puede considerar un subtipo de análisis factorial. ¿Por qué se creó este análisis de correspondencias? Para poder hacer un análisis factorial sin necesidad de que las variables sean cuantitativas. En el análisis factorial, sí o sí, las variables tienen que ser cuantitativas. Entonces, el de correspondencias permitió hacer algo muy similar al análisis factorial, pero introduciendo variables cualitativas. Si os vais a la página 12 de los apuntes, veis que tenéis ahí en la página 12 de los apuntes 2 cuadros. ¿Lo veis? Página 12. Aparece dimensión 1, dimensión 2. ¿Lo veis? Fijaos lo que aparece encima del cuadro. Análisis factorial de correspondencias. ¿Lo veis? Análisis factorial de correspondencias. De todos modos, si os vais a la página 13, donde os pongo ahí el resumen, mirad lo que pone en el primero. Página 13. No sé dónde. ¿Cómo? O sea que no sé dónde está ese cuadro. En la página 12, donde pone lo de Volkswagen, Moderna, Internacional. Ah, vale. ¿Lo ves? Encima, ¿ves que pone análisis factorial de correspondencia, solución en 2 dimensiones? Sí, vale. Y si os fijáis en la 13, donde os pone el resumen, el primer tic que aparece es un subtipo de análisis factorial. Ah, vale. ¿Sí? Bien. En la 13, donde pone el resumen debajo de la gráfica, el primer apartado pone es un subtipo de análisis factorial. ¿Lo ves, Lucas? No. En la 13, aquí. Ah, sí, en la 13. No te... Vale. Sí, ya lo veo. Vale. Bien, y luego, en la 65, agrupar ítems de una escala y etiquetarlos, clasificarlos en 2 dimensiones de evaluación, memoria verbal y memoria numérica, sería una posible aplicación de análisis de correspondencias. Bueno, para mí esta es una pregunta pelín subjetiva, ¿vale? Y bastante a pillar. Porque si hablamos de puntuación en memoria, normalmente es algo numérico, es algo cuantitativo, ¿no? Sí. Memoria verbal, cuántas palabras recuerda, memoria numérica, cuántos dígitos recuerda, normalmente es algo numérico. Claro, pero es que si hablamos de análisis de correspondencias, las variables tienen que ser cualitativas. Por lo tanto, tendría que ser falsa. ¿Lo entendéis? Y entonces, ¿cuál sería una etiqueta, o sea, una dimensión que tendría sentido? Pues por ejemplo las que teníais ahí en el análisis ese que os ponía conjunto de marcas y características.
Las marcas no son números y las características tampoco son números. Vale. ¿Lo ves? El que tenéis ahí, el de las puntuaciones en memoria, es más un ejemplo de análisis factorial que de análisis de correspondencias. Bien, luego os dice, el análisis de correspondencias permite utilizar tanto datos quanti como quali. Esto ya lo dijimos, ¿no? Solo quali. Y las técnicas de dependencia también pueden considerarse técnicas de explicación o de predicción. Verdadera. En las técnicas de dependencia explicamos o predecimos una variable a partir de otras. Vale. Pues vamos con las del tema 2. Venga. Y voy a hacer una cosa, para que os quede mejor organizado en los apuntes, voy a cortar aquí el vídeo y voy a empezar a grabar en el tema 2. Y así, la parte esta de la clase os la pongo en el tema 1 y las que hagamos del tema 2 van con el tema 2, ¿vale? Para que lo tengáis mejor organizado, porque si no es un lío, tenéis parte de unas preguntas en un tema, otra parte en otras, y así es más fácil. Voy a cortar y vuelvo a empezar a grabar.